Si sos tibio, este video no es para vos. Puedes sacudir algunas de tus certezas, porque es así. La milonga no es para todos. Y aquí te voy a revelar esas verdades que cambiarán tu perspectiva. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más impactante que descubrir que tu cactus tiene más vida social que vos. Y me estoy refiriendo a que la milonga no es para todos, a repensar algunas verdades que te cambiarán la perspectiva de lo que siempre sostuviste. Y digo esto porque cuando empezás en el tango, te venden esta idea romántica, casi utópica diría, de que el tango es para todos y que no hay un lugar más democrático que la milonga. Yo mismo sostuve más de una vez que para mí no hay lugar más diverso e inclusivo que la milonga. Y en teoría, todo eso tiene algo de verdad y suena hermoso. Pero después te metes en el baile social, pisás una milonga de verdad y empezás a notar que no todo es como te lo imaginabas. Empezás a ver que hay códigos, como los que escribí en mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir a través de mi página web. Descubrís que hay jerarquías invisibles y hasta miradas que hablan más que 1000 palabras. Y ahí te das cuenta de que esa frase tan linda que te dijeron el primer día de clase tiene más matices de lo que pensabas. Y no estoy diciendo con esto que la milonga sea un lugar elitista o excluyente por naturaleza, sino que estoy diciendo que la milonga, como cualquier espacio social complejo, tiene sus reglas, sus dinámicas y sus requisitos implícitos. Y es lo que nos lleva a la primera verdad incómoda, y es que no todos están dispuestos a aceptar estas reglas. No todos quieren aprender los códigos, aunque algunos hayan desaparecido y otros cada vez se respeten menos. No todos tienen la paciencia, la humildad o el interés genuino en integrarse a la cultura milonguera. Yo me integro a la cultura, pero no sé por qué ella se empeña en desintegrarme. Digo, podés decir que amás el tango, pero si no conocés la historia, la cultura y lo que implica el mundo milonguero, lo único que amás es proporcionarte un placer propio yendo a bailar y no realmente el tango. Pensalo como ir a vivir a otro país. Podés ir con la mejor intención del mundo, pero si no aprendés el idioma, si no respetás las costumbres locales, si pretendés que todos se adapten a vos en lugar de vos adaptarte al lugar, vas a tener problemas. Y así es la milonga. Tiene su propio idioma, como lo son el cabeceo para invitar, la forma de rechazar una invitación a bailar, el respeto por la ronda y la circulación, y es algo que no se aprende de un día para el otro. Hay gente que llega a la milonga y cree que con saber 4 pasos ya está todo resuelto. Y la verdad es que no es así. La milonga es un ecosistema delicado donde conviven veteranos de 60, 70 o más años de baile con principiantes que apenas pueden caminar al ritmo. Y para que ese ecosistema funcione, todos tienen que poner de su parte, todos tienen que entender que no se trata solo de bailar, sino que se trata de bailar con otros y de no vanagloriarse de moverse como un elefante en una cristalería. Y también hay otra verdad que pocos te dicen, y es que no todos tienen el nivel emocional para estar en la milonga, porque el tango no es solo técnica, no es solo saber hacer un 8 o un boleo. El tango es entrega, es vulnerabilidad y es estar presente en el abrazo. Y hay personas que vienen a la milonga con tanta necesidad de protagonismo y de inseguridades no resueltas que hay que abrir una segunda puerta para que puedan entrar cómodamente acompañadas de su ego. Y eso se siente en el abrazo tenso, en la conducción autoritaria, en los maestritos que te quieren enseñar en la pista y en la incapacidad de escuchar al otro. No entendí lo último. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, no importa. Porque lo cierto es que en esta época en la que sobresale la inteligencia artificial, la milonga te exige
inteligencia emocional, requiere que seas capaz de leer el ambiente, de entender cuándo insistir y cuándo retirarte, de aceptar un rechazo sin tomártelo en forma personal y de invitar sin presionar. Y la verdad es que no todo el mundo tiene esas herramientas desarrolladas. Algunos llegan con la expectativa de que la milonga les va a resolver la soledad, los problemas de autoestima, las carencias afectivas. Y la milonga no es un espacio terapéutico, no es tu psiquiátrico privado en donde te vas a sanar de todas las heridas. La milonga es como una orquesta. Si vos sos un músico que solo quiere tocar lo que se le canta, sin escuchar a los demás, sin seguir al director, sin respetar los tiempos, vas a desentonar, vas a molestar y eventualmente nadie va a querer tocar con vos. La belleza de la orquesta está en la armonía, en que cada uno cumpla su función sabiendo que forma parte de algo más grande. Y esta es una verdad a la que le sumo otra. No todos están dispuestos a hacer ese trabajo interno que requiere el tango, porque el tango te pone frente a un espejo, te muestra tus rigideces, tus miedos, tu incapacidad de soltar el control o, al revés, tu falta de presencia y tu falta de decisión. Y hay gente que prefiere no mirarse en ese espejo, prefiere echarle la culpa a los demás, a los maestros, al estilo de tango que se baila en tal o cual milonga y a cualquier cosa menos asumir la responsabilidad del propio proceso. A ver, la milonga no es para los que quieren todo rápido y fácil, no es para los que creen que con un cursito express de 3 meses ya son bailarines, ni siquiera es para los impacientes ni para quienes no toleran la frustración de que las saquen a bailar menos de lo que esperaban o les acepten menos invitaciones de lo que quisieran. La milonga es para los que entienden que esto es un camino largo, un proceso que requiere dedicación, práctica constante, estar permanentemente y sobre todo sentir un respeto profundo por la tradición y por los demás. Y no estoy romantizando un modelo antiguo donde solo los elegidos podían entrar. Créeme que no. Estoy hablando de algo más profundo, de la disposición real a aprender, a integrarse, a formar parte de una comunidad con todos sus claroscuros, con todas sus luces y sus sombras. Yo estoy de acuerdo, pero ¿qué hago cuando se corta la luz? Porque aunque todo parezca hermoso, la milonga tiene sus defectos. Quiero decir, hay milongas con dinámicas tóxicas, con grupitos cerrados, con actitudes discriminatorias. Y esto hay que decirlo, al menos para trabajarlo. Pero también hay que reconocer que muchas veces el problema no es la milonga, sino la actitud con la que uno llega. Más de una vez he visto personas absolutamente maravillosas que llegaron a la milonga sin saber, sin conocer a nadie y en poco tiempo se ganaron el respeto y el cariño de todos. Y si me preguntaras cómo, te diría porque llegaron con humildad, con ganas de aprender y con una apertura genuina, porque respetaron el ambiente sin cuestionar con la arrogancia de quien se cree que lo sabe todo. Así como vi bailarines técnicamente impecables que nadie quiere sacar a bailar porque son insoportables, porque hacen del abrazo una demostración de poder en lugar de un diálogo. Entonces, cuando digo que la milonga no es para todos, no lo digo desde un lugar de exclusión o de elitismo, lo digo desde la honestidad de reconocer que este espacio requiere ciertas actitudes, ciertos valores, cierta disposición que no todo el mundo tiene o quiere desarrollar. Y está bien, no todos tienen por qué ser de la milonga, cada uno elige. De hecho, la milonga es un filtro natural, no porque alguien esté parado en la puerta decidiendo quién entra y quién no, sino porque selecciona a quién encaja en este mundo. Y lo más increíble es que esta verdad te libera, porque cuando aceptás que la milonga no es para todos,
Dejas de forzar situaciones, dejas de presionarte por encajar y dejas de tomarte algunas cosas a título personal. Digo, si la milonga no es tu lugar, está bien. Y si lo es, entonces brega porque tu compromiso sea real, profundo y sostenido en el tiempo. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien hay verdades que nos hacen cambiar de perspectivas, también nos liberan de expectativas falsas y nos permiten elegir con más conciencia dónde queremos estar y quiénes queremos ser en ese espacio, porque aceptar que algo no es para todos no es discriminar, es reconocer la diversidad humana y la especificidad de cada ámbito cultural. La milonga tiene sus particularidades y quienes deciden habitarla necesitan sincronizar con esas particularidades. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto a aprender. Y quizás la lección más grande sea justamente entender que la milonga no te debe nada, porque de lo que estamos hablando es de cómo ubicarnos en el mundo, entender que no todos los espacios son para todas las personas si no se está dispuesto a seguir sus reglas y que así como hay trabajos que no son para vos y relaciones que no son para vos, tampoco hay lugares donde estés obligado a encajar, porque al final la milonga te enseña algo fundamental, que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras sin restricciones, sino en saber elegir las restricciones que te dan forma, que te potencian y que te hacen mejor persona, casi como los códigos de la milonga que cuando se entienden en profundidad dejan de parecerte cadenas para convertirse en alas. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.